está conectada en estrella la carga. Nos dice que la secuencia es TSR. La carga es equilibrada, la impedancia es de 20 ohms. Menos 30 grados. Nos dice que considere un R a menos 90 grados. Y hay que determinar en el punto A intensidades de corriente de fase y de línea. Punto A de fase y de línea. El punto B, la potencia total. El punto C, el diagrama fasorial, tensiones y corrientes. Diagrama de tensiones y corrientes. Y por último, el punto D, dibuja el triángulo de potencia. Bueno, el sistema es un sistema trifásico trifilar. La carga está conectada en estrella, o sea que lo que vamos a tener es esto. Bueno, ahí tenemos nuestro sistema, ahí están los datos. Ya comenzaron a ver corriente alterna trifásica, ya han avanzado todo lo que es conexión estrella, conexión triángulo. Han avanzado en lo que es potencia también, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Qué han visto? ¿Hasta dónde? Carga equilibrada. Carga equilibrada, estrella y triángulo. Sí. Nada más. Bueno, vamos a ir aquellos que no lo hayan visto, bueno, se los voy a ir explicando conceptualmente. Bueno, ahí tenemos la carga conectada en estrella. ¿Qué tipo de carga es esta? Es una carga equilibrada, ¿verdad? Me dan un solo valor, Z igual a 20 ohms menos 30 grados, me está diciendo. Esa es la impedancia que nosotros tenemos. Y fíjense los datos que tenemos ahora con respecto al sistema. La tensión, siempre que estemos hablando de un sistema trifásico y me den la tensión, estamos hablando de la tensión del sistema trifásico, o sea, es una tensión de línea. Porque recordemos que ahora vamos a tener tensión de línea y tensión de fase, ¿no es cierto? Una tensión de línea, ¿cuál es la tensión de línea? Tensión. ¿Cómo? Entre el neutro y una fase. Eso es de fase. Eso es de fase. Tensión de línea es la diferencia de potencial que existe entre dos fases distintas. ¿Está bien? Bueno, también otra cosa. Acá vamos a trabajar adoptando en el corriente alterna trifásica. Se adopta con respecto a las tensiones 3 valores de tensión que en un instante van a ser siempre las mismas. ¿Cuáles son las tensiones que vamos a adoptar? Estas que están acá. A esta es la tensión U sub RS. Esto no lo vamos a modificar nunca. ¿Está? Esto no cambia. ¿Por qué motivo? Porque si entramos a modificar
las tensiones, ¿no es cierto? Son tensiones variables en el tiempo, son valores instantáneos, por lo tanto hay que tomar siempre en el mismo instante esas tensiones. Entonces, acá voy a tener URS, estoy diciendo, la flechita me está diciendo que el mayor potencial en ese instante lo tengo en R, el menor potencial lo tengo en S. Esta otra que está acá es U sub ST. El mayor potencial en S, el menor potencial en T. Por último, la tercera tensión compuesta o tensión de línea U sub T, R. Esas tres tensiones siempre las vamos a representar de la misma forma. Por más que me diga secuencia TSR o por más que me diga secuencia RST, la secuencia no me va a modificar las tensiones. La secuencia lo único que hace es cambiarme, invertirme dos de los tres fasores trifásicos, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque ahora, a ver, estamos hablando de un sistema trifásico. ¿Qué característica tiene el sistema trifásico con respecto a las tensiones y con respecto a las corrientes? Sistema trifásico, ¿cuántas ondas senoidales tenemos? 3. ¿Cómo se encuentran esas tres ondas? Desfasadas 120 grados. Bien. Los valores de tensión los fija el sistema. La red fija los valores de tensión. Entonces eso siempre van a ser iguales. ¿Y las corrientes cómo van a ser las corrientes que circulan? En un sistema trifásico. Por ejemplo en este. Si el sistema es equilibrado vamos a tener tres corrientes también de igual módulo y desfasadas entre sí 120 grados. ¿Está claro? Pero porque el sistema es equilibrado, cuidado, si el sistema se desequilibró, los módulos de las corrientes ya no son iguales y ya no están desfasadas 120 grados entre sí. Las corrientes, las tensiones sí, porque las tensiones dependen de la red, las corrientes dependen de la carga que conecten. ¿Está claro? Bien, entonces hay que determinar acá las intensidades de corriente, las corrientes de fase. Y la corriente, ¿qué es lo que es la corriente de fase? En este sistema trifásico en estrella. Es la corriente que está circulando ¿por dónde? ¿Qué es corriente de fase? Por una de las fases, a ver. Después vamos. No, eso no es la corriente de fase. Eso es la corriente de línea. Justamente yo quiero que vean la diferencia, a pesar de que ahora, por ser conexión estrella, la corriente de fase y la corriente de línea va a ser igual. Pero debemos identificar qué es lo que es un valor de fase y qué es lo que es un valor de línea. Porque confunden mucho. ¿Está? Entonces, si vamos aclarando esos conceptos desde un principio, ya van a ver que vamos a ir avanzando sin dificultades. Una corriente de fase es la corriente que está circulando por la carga. Eso es corriente de fase. Y corriente de línea, ¿qué es lo que es? Y es la corriente que circula por el conductor desde la red hasta llegar a la carga. ¿Me explico? Bueno, en este caso, esta que está acá, que la vamos a llamar I sub R, y es la misma que circula por acá, ¿no es cierto? Esa es I sub R también. ¿Por qué? Porque está conectada en estrella. En estrella, en este tipo de conexión, la corriente de fase es igual a la corriente de línea. ¿Sí? ¿Y las tensiones? ¿Qué relación hay entre las tensiones? Raíz de 3 veces la de fase. ¿Cuál es de línea? Esta es de línea. Esta es de línea. Esta es de línea. ¿Cuál es de fase? Y a pesar de que no hay neutro, acá, entre una fase y el centro de la estrella, ahí tengo una tensión de fase. Acá tengo otra y ahí tengo otra. Por más que no haya neutro, también tengo ahí tensiones de
fase, en ese sistema trifásico. Entonces acá sabemos que la tensión de línea es raíz de 3 por la tensión de fase. Bueno, cosas básicas de la conexión en estrella. ¿Eh? Bueno, entonces a ver, resolvamos. ¿Cómo? Diga. El nodo que está en el centro, no solo está tierra, también funcionaría como un neutro. En este caso, sí, es un centro, si con este centro de la estrella lo podés conectar al neutro acá de la red, o si lo conectás a tierra, ese neutro también va a ser un punto neutro. Ese centro de la estrella, si el sistema es equilibrado, ¿está? Y vos lo conectás a tierra o lo conectás al neutro de la red, es lo mismo que no lo conectes. Es lo mismo si lo conecto o no lo conecto. ¿Por qué motivo? Otra característica de los sistemas equilibrados. La suma de las corrientes es igual a 0. Claro, porque dijimos, si el sistema es equilibrado, las tensiones que tengo acá son tensiones iguales. Quiere decir que esta corriente que circula por acá, esta que circula por acá y esta otra que circula por acá, la suma de las tres va a ser igual a 0. Pero cuidado, la suma vectorial, ¿está? La suma vectorial es igual a 0, porque acá cuando representamos una corriente acá represento la otra, y S, y ahí represento la otra, I sub T. Y las tres corrientes, como estamos acostumbrados por ahí a un circuito de corriente continua, y las tres corrientes van a llegar a este punto, ¿y qué pasó? Y se perdieron ahí las corrientes. Ese es un sumidero que absorbe toda la corriente y desaparece la corriente. No, la suma de las tres corrientes es igual a 0, porque esto es la suma vectorial. Como las tres corrientes están desfasadas a 120 grados entre sí y son módulos iguales, si nosotros sumamos esos tres vectores, me va a quedar que es igual a 0. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bien, bueno, determinamos la corriente. En este caso, lógicamente, y de fase y de línea es lo mismo. Vamos a determinar una sola. Entonces, ¿cuál vamos a determinar? IR. IR. ¿Y a qué va a ser igual IR? Ley de Ohm. Vamos a denominar acá a esta, ¿sí? U sub R la vamos a denominar, ¿sí? Entonces va a ser igual a U sub R sobre ZR. Ley de Ohm. Ajá. Bueno, pero ¿y ahora? Esto es suma, es un cociente entre vectores. ZR lo tengo ahí como vector en coordenadas polares. Y la tensión 208 voltios. Pero yo acá tengo que obtener U sub R. ¿Y qué es lo que me dice? Esto tengo que mirar. Tengo que mirar esto y tengo que mirar esto. Porque ahora tengo que determinar esas tres tensiones. ¿Por qué? Y porque cuando yo diga que I sub S va a ser igual a U sub S sobre ZS, voy a tener que conocer U sub S. Y cuando diga que I sub T va a ser igual a U sub T sobre ZT, voy a tener que conocer el vector U sub T. O sea que tengo que determinar UR, US y U sub T. ¿Y cómo lo hago eso? Bueno, lo hago a partir de esto que tengo acá. Me dice, considere UR a menos 90 grados. Por lo tanto, pongámoslo acá, U sub R a menos 90 grados, ahí estaría UR. ¿Y los otros dos? ¿Cómo lo represento? 120 grados cada uno. Quiere decir que acá voy a tener el otro y acá voy a tener el otro. O sea que una vez que ya fijé uno, los otros dos me quedan desfasados 120 grados. Simple. Lo único que también ahora hay que ver cuál es uno y cuál es otro. ¿Ah? ¿Y quién me dice ahora cuál es uno y cuál es otro? ¿Cuál es ese y cuál es T ahí? La secuencia. Hay que mirar la secuencia. Acá. TSR. TSR. Este es el T. No. Y este S. ese es T. Sí. Este es S. Sí. Bien. Este sería U sub T
y este sería U sub S. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Por qué está bien? ¿Cómo justificamos? Hay que hacerla girar, esa terna la hacemos girar siempre en sentido antihorario. Cuando esto gira en sentido antihorario, si yo fijo un punto acá, y en este punto, ¿quién va a pasar primero cuando lo haya girar la terna? Primero T, después S y después R. O sea que se está verificando T, S, R. ¿Se entendió? Bien, eso es importante. Bueno, por lo tanto ahora fíjense que puedo decir ahora. Puedo decir que la tensión, puedo sacar ahora U sub R y U sub R. ¿A qué va a ser igual el vector U sub R? En coordenadas polares. ¿Cuánto vale UR? 120. ¿Ah? O sea, los 208 voltios dividido la raíz de 3 y a menos 90 grados. ¿Verdad? O sea que esto va a ser igual a los 208 voltios, vuelvo a repetir, valor trifásico es un valor de línea, los 208 voltios lo divido por raíz de 3 para que me dé el valor de fase. Pues no solo va a quedar 120, y algo, tomamos 120. El ángulo va a ser de menos 90 grados. Y la otra, la U sub S, sí, la U sub S va a ser el mismo valor, pongámosle ahí ya resuelto, 120 grados. ¿Y el ángulo? ¿Ah? Acá, ¿no es cierto? Por eso acá le tracé esa referencia. ¿No es cierto? Ahí está la referencia, quiere decir que ahí tengo un ángulo de 30 grados, porque ahí tengo 90. Entonces siempre lo tomamos con respecto a esta referencia. O sea, son 30 grados. Y por último, U sub T va a ser igual a 120 voltios y el ángulo va a ser de ¿cuánto? 150. 30 más 120, 150. Bueno, perfecto. Y ahora ya tengo entonces acá determinadas las tres corrientes. ¿Sí? UR sería 120 voltios dividido a 90 grados negativo dividido ZR, que es 20 menos 30. 20 ohm menos 30 grados, ahí resolvemos. Bueno, y lo mismo para los otros, ¿verdad? 120, acá lo tengo a 30 grados, dividido 20 ohm menos 30 grados. 120 voltios, 150 dividido 20 ohm menos 30 grados. Bueno, ahí tenemos las tres corrientes, y R y S y T. Punto A resuelto. Punto B, potencia. Potencia en un sistema trifásico. Hay que determinar P, Q y S. ¿Y cómo hacemos para determinar P, Q y S? Bueno, a las fórmulas que ya conocemos nosotros de la potencia activa, reactiva y aparente, P, U por I por el coseno de phi, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que sea trifásica, pura y exclusivamente, si el sistema es un sistema equilibrado, hay que multiplicar por raíz de 3. O sea que para este sistema, que es un sistema equilibrado, P va a ser igual a la raíz de 3 por la tensión de línea, por la corriente de línea, por el coseno del ángulo phi. ¿Está? Bueno, ¿esto por qué es así? O también lo podría haber puesto, ¿sí? Esto es igual a, pongamos las dos formas, esto también es igual a esto, U de fase por I de fase por el coseno del ángulo phi. Esto es monofásico, U de fase, coseno de phi. Un sistema monofásico, y sería un sistema en donde yo estoy tomando una carga, acá tomo esta fase, la carga y el neutro.
ahí tengo un sistema monofásico, en donde la potencia es ese valor. Pero acá tengo uno, pero después cuando tome este, con esta carga y el neutro, voy a tener dos sistemas monofásicos, y con esta fase voy a tener tres sistemas monofásicos, ¿no es cierto? Ustedes cuando empezaron a desarrollar, cuando les mostraron ahí los PowerPoint, ustedes vieron que se comienza analizando el sistema trifásico a partir de colocar tres sistemas monofásicos, en donde después ese neutro, que es un neutro por cada una de las fases, se junta en uno solo y se hace el centro de la estrella y llegamos a un sistema trifásico. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora cualquiera de las dos expresiones, esta, es decir, esta que está acá se deriva de esta. ¿Y por qué se deriva de esta? Porque yo acá puedo poner I de fase es igual en la conexión estrella a I de línea. Y la U de fase es la U de línea sobre raíz de 3. 3 dividido raíz de 3 me queda raíz de 3. Por eso es raíz de 3, U de línea, coseno de phi, o 3, U de fase y de fase, coseno de phi. Cualquiera de las dos formas, ¿sí?, lo pueden hacer. Bien, entonces va a ser igual, pongamos esta, raíz de 3 multiplicado por los 208 voltios, que es el valor de línea, multiplicado por la corriente, perdón, acá le puse de fase, aunque en este caso es lo mismo, pero no es de línea. Son acá, estos son valores de línea y estos son valores de fase. ¿Está bien? Bueno, y el valor de línea, ¿cuál sería el valor de línea? 120 dividido 20, 6. 6 amperes. Acá vienen 6 amperes. No importa el ángulo. ¿Sí? Multiplicado por el coseno del ángulo phi. Ajá. ¿Y ahora dónde está el ángulo phi? ¿Ah? ¿Tengo el ángulo phi? Habría que tomar el ángulo de la corriente y de la tensión y ver cuánto es el pasaje entre esos. Claro, por ejemplo, habría que saber la corriente y la tensión y ver qué ángulo tengo. Y lo podemos hacer, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense, acá me queda menos 90 y acá tengo que restar menos 30. Menos por menos más, me queda menos 60 grados, ¿no es cierto? Si este es menos 90 y este es menos 60, ¿cuál es el desfasaje entre la tensión y la corriente? De 30 grados, ¿no es cierto? Bueno, miren. Ahí está el ángulo. Siempre va a estar en la impedancia. Recordemos que el diagrama de impedancia es un diagrama que me va a dar un triángulo, que es un triángulo proporcional al triángulo que me puede dar la tensión y la corriente. ¿Está? Entonces siempre el ángulo phi, acá, este va a ser el ángulo de fasaje entre la corriente y la tensión. Bueno, y el signo, hay que tener en cuenta el signo. ¿Qué me dice el signo? Que sea 20 ohm menos 30 o 20 ohm más 30. ¿Me dice algo el signo? Claro, me está diciendo si la carga es una carga RL o si la carga es una carga RC. Me está diciendo el Z lo tengo hacia arriba o me está diciendo el Z lo tengo hacia abajo. En este caso, ¿hacia dónde va a estar? Hacia abajo. ¿Y qué quiere decir entonces? Acá adentro, ahí adentro tengo, por ejemplo, una resistencia y un capacitor, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Se dan cuenta de eso? Bien. Claro, porque el Z, yo acá voy a tener una R y acá voy a tener el Z que me están diciendo que es menos 30 grados. Quiere decir que esto que yo tengo acá es una XC, es una reactancia capacitiva. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿El ángulo hay que ponerlo? Sí, hay que ponerlo el ángulo. Entonces va a ser por el coseno de phi o por el coseno de menos 30 grados. ¿Me va a influir en P el valor del ángulo, sea positivo o negativo? No, porque el coseno, primer y cuarto cuadrante, es positivo. O sea que sea positivo o sea negativo es lo mismo. ¿Dónde me va a influir? Me va a influir acá, en el valor de Q.
Entonces ahora sí, el valor de Q me va a decir, y Q es hacia arriba o Q es hacia abajo. Entonces, si yo no pongo el signo, me va a dar el Q siempre hacia arriba. Y si es el Q hacia arriba, estoy diciendo que es una carga RL, ¿no es cierto? Bien. Entonces, raíz de 3